Por el tiempo, voy a comenzar la clase a pesar que hay muy poquitos estudiantes, ¿ya? Solamente vemos 8. Ahí está entrando Colomba. ¿Ya? Habemos poquito. Les comento que he recibido una buena cantidad de trabajos, ¿cierto? De la primera y segunda parte, ¿ya? A pesar que la primera y segunda parte es muy rápido, muy fácil, donde se va a ocupar el verdadero tiempo va a ser en la última etapa, que es realizar el video. Me he encontrado con trabajos que todavía no tienen muy claro, me envían en el guión, me envían cómo resolver un problema, ¿ya? Y el guión no es una resolución de problemas, sino que es de manera escrita o de manera gráfica, ¿cierto? Puede ser un bosquejo también, es plantear un cuento. Recuerden que el problema en sí es un cuento o una historia donde participen los números. Entonces, ahí me ha parecido, no sé cómo evaluarlo, porque no entra ni en la narrativa, sino que entra como una resolución de problemas. Como lo estoy resolviendo con la profesora Sofía, estamos trabajando en conjunto, porque yo sé que a veces le envían trabajo a ella, otras veces me envían trabajo a mí. Vamos a ver de qué forma podemos mejorar, evaluar ese tipo de trabajo que está enviando. Yo les recomiendo que si enviaron una resolución de problema, vuelvan a enviar el bosquejo para que no les perjudique la nota. Recuerden que esta nota va directa al libro. ¿Ya? Saludo a todos. Qué bueno y me encuentro con el profesor Luis Romero también, que está en este momento. Hola, profesor. ¿Qué tal? Buenos días, maestro. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces, ya teniendo más o menos, nadie tiene preguntas con respecto al trabajo. El trabajo más o menos ya está más o menos clarito, solamente es hasta el día domingo que tienen que entregar el video, ¿cierto? Es un video de una narrativa, un cuento, ¿cierto? Donde participen los números. Que los números sean como el eje central, ¿ya? Así que eso es más o menos lo primero. Ya. Bueno, nosotros estamos trabajando en puras retroalimentaciones, ¿cierto? Porque en la prueba de diagnóstico, donde la peor parte, ¿cierto? Donde fueron los peores resultados, fue en probabilidades. Por lo tanto, la prueba que viene el 15 de octubre, ya en 2 semanas más, justamente va a tratar de probabilidades, ¿ya? Por eso hemos estado trabajando, si usted ve en todas las clases, los trabajos que hemos realizado, todos han sido de probabilidades, ¿ya? Se empezó a trabajar de la forma en que quedamos de acuerdo. No pude enviar la clase esta semana porque la realicé ayer, ¿ya? De verdad, lo hice a última hora, entonces no voy a justificarme mintiéndole, ¿ya? El objetivo, como siempre, es el mismo. Yo le dije, ¿cierto? Vamos a desarrollar algunas preguntas que tienen relación con la prueba diagnóstica y después cómo vamos a verificar si realmente se comprendió todo este desarrollo que realicé yo por medio de ejercicios que lo estamos haciendo por formulario. Ya hemos hecho 2. Hoy día yo lo que voy a hacer es la retroalimentación de esos 2 ejercicios. Después voy a explicar un ejercicio que tiene que ver con gráficas, con tablas de datos, y después ustedes van a resolver, en este caso 3 ejercicios, no 2, 3 ejercicios, con respecto a una tabla, ¿ya? Por un formulario. Este era el ejercicio, voy aquí a subir un poquito, a achicar, ya, este era el ejercicio, el primero de la clase anterior, donde me respondieron aproximadamente, eran 12 estudiantes, parece, 12 estudiantes. ¿Ya? Y la pregunta era la siguiente: si se escoge un número al azar, están ingresando estudiantes, de entre los primeros 20 números enteros positivos, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que este sea un múltiplo de 4? ¿Ya? El 62% respondió que era un quinto, el 25% respondió que era un cuarto,
y el 12% aproximado respondió que era 3/20. ¿Ya? Así que se enfocaron en la B, C y D. Ahí fueron las respuestas. Veamos cuál era la respuesta correcta. Primero, siempre yo les recomiendo que vayan graficando o vayan escribiendo todos los datos que le dan para que sea un poquito más ordenadito. Y se fijan, me dice que el espacio muestral que nosotros nos están dando, dice los primeros 20 números entero positivo. Ahí nos está diciendo. Los primeros 20 números, ahí, enteros positivos. ¿Ya? Entonces yo ahí los coloqué, ya, 1, 2, 3, 4, hasta el 20, ¿cierto? Y aquí puedo decir que mi cardinalidad es 20, ¿ya? O la cantidad de datos es 20, como quieran decir. Luego digo que sea A, ya la variable A, los eventos múltiplos de 4. Por lo tanto, A van a ser todos los que son múltiplos de 4 en ese conjunto. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que los múltiplos de 4 es el 4, el 8, el 12, el 16 y el 20. Cuando hablamos múltiplos de 4, estamos refiriendo a aquellos números que multiplicado por 4, ya me den otro número, ¿cierto? Entonces el primero puede ser 4 por 1, el segundo 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, 4 por 5. Hasta el 20 no más llegué porque mi espacio muestral era hasta el 20. Por lo tanto, aquí la cardinalidad es de 5. ¿Ya? Entonces, después, aplicando la famosa regla de Laplace, que dice que la probabilidad de un suceso, en este caso el suceso A, ¿ya? Va a ser casos favorables dividido por casos totales. Entonces, los casos favorables podemos ver que son 5 datos, ¿cierto? Y los casos totales son 20 datos. Simplificando por 5, ¿ya? Porque ese valor no se encontraba ahí. Ese valor está bueno. Si yo lo coloco en la prueba, en una prueba escrita y coloco 5/20, también está bien. Pero en las opciones no se encuentra. Por lo tanto, lo que hago es simplificar por 5 y me queda 1/4. La respuesta positiva era la D. Entonces, vean lo preocupante que es. Es un ejercicio de probabilidades simple, donde hemos hecho bastante de estos ejercicios, ¿ya? Y solamente el 25% respondió bien, ¿ya? Por lo tanto, este es el ejercicio más simple que yo puedo colocar en las pruebas, son los más simples. Y si en estos ejercicios los más simples me está dando que el 25% le fue bien, ¿qué pasa con el otro 75%? Y además son aquellos estudiantes que participan en las clases. Imagínense que vengan los alumnos que no han participado en ninguna clase y quieran dar la prueba por X motivo, ¿ya? Porque la idea es que la den todos tienen que darla de alguna u otra forma. Y es preocupante, ¿o no? Es preocupante. A ver, me están escribiendo, voy a ver. Pues la Valentina no pudo con esto. Ya, no hay problema, con tal de que después vea la clase, por favor, Guillermo, le comenta que vea la clase, que les va a servir para la prueba. ¿Ya? Yo quiero comentarle algo. Como ustedes saben, yo a lo mejor en la prueba lo único que voy a hacer es cambiar algunas variables, puede que coloque este mismo problema, pero en vez de los primeros 20 números, a lo mejor coloco los primeros 30 números, y en vez de múltiplos de 4, a lo mejor coloco múltiplos de 5, o puedo cambiar ahí las variables. ¿Ya? Puede ser el mismo ejercicio. Yo sé que a lo mejor como van a estar trabajando ahora una prueba, cuando uno hace una prueba en línea, porque yo también hago clases, también hago pruebas en línea, ¿ya? Porque estoy estudiando, lógicamente, ocupo los apuntes, y ustedes también van a ocupar los apuntes. Por eso es importante tomar apuntes, ¿ya? Así que en esta prueba, que a pesar de que uno puede decir, es más complicado aprender, sí, es más complicado, pero uno tomando apuntes, en las pruebas le puede ir mejor, ¿ya? Así que vayan tomando apuntes. Ya, espero que bueno, hemos trabajado tanto, todavía no modifica sé que ese 25% se repite constantemente, ¿ya? Quiere decir que un cuarto del curso está comprendiendo y el otro no comprende. ¿Y por qué es mi forma de pensar? Porque solamente vemos clases de matemática de probabilidad o clases de matemática a lo mejor con la profesora Sofía cuando hacemos vemos ejercicio de matemática solamente cuando hacemos las clases, ¿ya?
Pero yo sé, siempre les he dicho que ustedes vayan modificando números, vayan practicando, vayan haciendo los mismos ejercicios, modificando algunos valores para que se les vaya quedando el aprendizaje. Pero creo que son muy poquitos los que realmente estudian la asignatura, ¿ya? Se comprende a lo mejor en este mes que ha sido un poquito abordaron con muchos trabajos y eso le ha quitado bastante tiempo, ¿ya? Pero no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Hablan de vacunas, otros hablan que la vacuna no va a llegar, hablan un sinfín de cosas y realmente no sabemos hasta cuándo vamos a estar realizando clases así. Por lo tanto, hay que tratar de acostumbrarse de alguna forma. No, a lo mejor va a haber un momento que vamos a ingresar a clase, pero no toda la totalidad. A lo mejor un porcentaje de alumnos que son aquellos alumnos que no pueden participar en estas clases online. Y eso, lógicamente, las personas que están participando en clases live van a tener que seguir igual. Bueno, son suposiciones que uno da, en ningún momento han dicho eso, pero son suposiciones que uno puede abordar. Ya, bueno, era un cuarto. Pregunta, ¿alguien quedó con duda con respecto a este ejercicio? ¿Esto? ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo? Sí, yo. Dígame, profesor. Sí, alguna indicación ahí a los muchachos es que actualicen algunos conceptos para poder resolver estos problemas. Por ejemplo, ahí usted le habló de los múltiplos, que soy yo, múltiplo de 3, de 5, es multiplicar por algo. Pero también está el otro concepto que están los divisores, que a veces se confunden con ese término. Divisor es el que divide, ¿ya? Y ahí pueden variar la cantidad de elementos entre los múltiplos y los divisores. Son conceptos que deben tenerlo y reactivarlo. Y aprovechando la pausa, que coloquen presente. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Sí, bueno, eso es lo que pasa muchas veces, profesor, que uno toma por ya conocido algunos temas como múltiplos, divisores, primos, y hay veces que están en tercero medio o en cuarto o en segundo medio, ya sea cualquier nivel, y no conocen esos términos o se les olvidó. ¿Por qué? Porque aprendieron mecánicamente, y eso es lo que yo no quiero, que el aprendizaje que estamos generando no sea mecánico, sea algo que ustedes analicen y razonen. Que se van a encontrar que después cuando vayan a la universidad, que no les queda nada, no les queda nada, si usted se va a aprender algo de memoria, va a ser muy difícil. ¿Ya? Va a tener que tener alguna, porque es mucha la información que abordan ahí, es mucha la información. Entonces, de alguna forma usted va a tener que buscar, no sé, a lo mejor si le hace leer un texto de 50 hojas, ya para una prueba, que eso es lo que pasa más o menos, usted va a tener que de alguna forma leer el texto y sacar los datos más importantes, hacer apuntes, porque solamente me voy a tratar de aprender toda la información en 50 hojas, me va a ir como la reverenda, ¿ya? Porque es mucha información. Así que tienen que buscar técnicas de estudio, sé que es complicado, pero hay. Podríamos hacer una clase, a lo mejor fuera de esto, donde cuáles son las técnicas de estudio que les puede ayudar a ustedes a mejorar los resultados. Ya, ahí yo creo que están colocando presente. Ya, seguimos con el otro ya que nadie me explicó nada. Ya, en este, que era un poquito más complicado, ya, pero yo me acuerdo que les di algunas pautas antes de terminar el ejercicio, de terminar la clase. Dice que al lanzar una moneda y un dado, ya, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara en la moneda y un número mayor que 4 en el dado? ¿Ya? Este ejercicio lo podemos hacer de dos formas. Una, aplicando lo que nosotros conocemos como probabilidad de intersección. Yo les recuerdo que cuando nosotros encontramos en un problema, encontramos el término y, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de algo y de otra cosa, ¿cierto? ¿Ya? Me voy a encontrar con probabilidad de intersección. La probabilidad de intersección puede ser cuando los datos son dependientes e independientes. Cuando hablamos de datos dependientes, ¿cierto? Tienen alguna relación estos datos, ¿ya? Estos datos. Como por ejemplo, siempre damos la de la relación que existe cuando yo saco una bolita de una urna y después no ingreso ninguna bolita. Por lo tanto, ya la urna hubo una modificación, ya no tiene todos los elementos que tenía antes, sino que tiene un elemento menos. Por lo tanto, ahí existe una modificación, ¿ya? Entonces ahí aplicamos otro tipo de probabilidad de intersección que tiene que ver con la probabilidad condicional. Pero en este caso, fijémonos que cuando yo tiro la moneda, no va a influir en nada en el dado.
no hay ninguna influencia, son independientes. Ambos eventos son independientes. Entonces, yo lo más bien puedo aplicar aquí la probabilidad de intersección, que dice que cuando existe la probabilidad de A intersección B, va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Ya? Y ahí sale muy clarito, por favor, cuando son eventos independientes. Ahí. Porque cuando son dependientes, ¿ya? En ese caso, la probabilidad de intersección tiene que ver con la probabilidad condicional. ¿Ya? Bueno, vamos a considerar un evento, en este caso el evento A lo voy a considerar como la cara. Nosotros sabemos que la probabilidad de obtener cara, ¿cierto? Es un medio. ¿Ya? Caso favorable de que me salga cara, 1. Los casos totales puede ser cara o sello, por lo tanto, un medio. ¿Ya? Entonces, esa es la probabilidad. Y la probabilidad de que el dado al lanzar sea mayor que 4, ¿ya? Los casos totales, el dado tiene, si se puede ver ahí el dado, ¿ya? El espacio muestral son 6, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿ya? Y el que sean mayores que 4 puede ser el 5 o el 6, ¿ya? Entonces ahí yo coloco el caso favorable 2 y el caso total es 6. Simplificando me quedó un tercio. Al aplicar la probabilidad de que salga cara y el dado sea mayor que 4, perdón, ¿alguien me habló? No. Ah, ya. Pregúntenme nomás, deténgame, si voy muy rápido, deténgame, no tengan ningún problema. ¿Ya? Va a ser igual a la probabilidad de la cara, intersección, que el dado sea mayor que 4. Nosotros habíamos dicho que era el producto de las probabilidades, por lo tanto, sé que la probabilidad de cara es igual a un medio, y sé que la probabilidad del dado que sea mayor que 4 es igual a un tercio. Por lo tanto, multiplico, numerador con numerador me da 1 por 1 es 1, y denominador con denominador 2 por 3 me da 6. Entonces la respuesta era un sexto. ¿Ya? Y ahí podemos que un sexto, está escrito de morado, entonces ahí está, eso era lo que tuvieron bueno. Nuevamente el 25% del curso. No quiere decir que sea el mismo 25, puede que sean otros estudiantes, ¿ya? Pero el 25 del curso obtuvo bueno, y el otro 75 nuevamente obtuvo la respuesta mal. ¿Ya? Esa es una forma. La otra forma es aplicando la probabilidad de la regla de Laplace, ¿ya? Aquí lo que apliqué fue la probabilidad de intersección y la regla de Laplace. Ya, yo sé que si yo lanzo un dado, y lanzo una moneda primero, ya me puede salir cara o sello. Y después lanzo un dado, me puede salir cualquier número del 1 al 6. ¿Ya? Entonces el espacio muestral me puede salir ahí, si se ve. Caras, cara, me puede salir cara y después el 1 en el dado. Me puede salir cara y después 2. Me puede salir cara, después el 3, cara, después el 4, cara, después el 5, cara, después el 6, ¿cierto? O me puede salir sello y después el 1 en el dado y así sucesivamente hasta el 6. Por lo tanto, aquí mi espacio muestral ya es de cardinalidad 12. Quiere decir que hay 12 elementos. Fíjense que los casos favorables, ¿cuáles son los casos favorables? Me dice que sea cara y además que sea mayor que 4. Ahí me equivoqué porque era, malo, ahí está, voy a borrar eso. Es cara, fíjense aquí, ahí, ahí está la cara, ¿cierto? Y que sea mayor que 4. Entonces, esos dos elementos. Entonces ahí yo puedo decir que estos dos elementos que están acá, ya, esos son dos datos, o dos elementos. Esos son los casos favorables. Eso no le hagan caso a lo que está con azul, me equivoqué, ya, por hacer el trabajo todo apurado ayer. Entonces tenemos que la probabilidad de cara y dado, ya, sea mayor que 4, tenemos que los casos favorables son 2. Los casos totales son 12, ¿ya? Entonces, si yo simplifico por 2, me queda un sexto. Que fíjense que es lo mismo que está acá. ¿Ya? Lo pueden hacer aplicando probabilidad de intersección o aplicando la probabilidad de la regla de Laplace. Lo que sí hay que tener muy clarito, ¿ya? En este caso, para haber encontrado todos los datos, yo podría haber hecho también el árbol de probabilidades. También lo vimos. ¿Ya? Yo podía haber dividido primero en dos partes, cara y sello, ¿cierto? Y después esta la hubiera dividido en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Ahí están los valores. Por lo tanto, ahí yo podría haber sacado todos esos valores que saqué aquí del espacio muestral. ¿Ya? Es otra técnica. ¿Dudas? Consulta.
Yo creo que deben tener varias porque por eso el 75% se equivocó. ¿Por qué en el dado es 2 de 6 y no 1 de 6? Porque igual aparece el 1 en el dado, pues. A ver, perdón. Acá usted me dice aquí arriba, aquí. Sí, ahí. Ya. Mire, es que lo que me está restringiendo a mí, ¿cierto? Me está diciendo, usted sabe que se aplica la regla de Laplace. Entonces la regla de Laplace me dice que la probabilidad de un caso, de un suceso, ¿cierto? Son igual a los casos favorables, lo voy a colocar F, dividido por los casos totales. ¿Ya? Entonces, si yo me doy cuenta acá, los casos totales en el dado va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Tengo 6 elementos, ¿cierto? Sí. Y los casos favorables, cuando hablamos de casos favorables, son aquellos que son, me dice ahí, mayores que 4. Por lo tanto, ¿qué números mayores que 4, que están en el conjunto del 1 al 6, cuántos elementos hay? Le estoy preguntando, ¿cuántos elementos hay que son mayores que 4 en el conjunto del 1 al 6? 2. 2, ¿cierto? Porque está el 5 y el 6, ¿cierto? El 5 y el 6. Por lo tanto, por eso es ese 2. Ese 2 representa los casos favorables. Ah, ya ahora sí entendí. Ya, qué bueno. Sí, está bien, tienen que hacer las consultas. Otra pregunta. ¿Alguien? ¿No? Bueno, proseguimos entonces. Bueno, ahí sale un sexto, era la respuesta. ¿Ya? Ahí yo cuando le envié la presentación, le voy a hacer ahí el arreglo, que era, ahí coloqué, era cara, ¿cierto? Y mayor que 4. Yo coloqué ahí sello mayor que 4. Eso que representa ahí es sello y mayor que 4. Por eso eso está mal, eso de ahí, no está bien. Pero cuando se lo envío, lo voy a arreglar. Ya. Estos son súper entretenidos. Bueno, yo encuentro la matemática entretenida, hay otros que no la encuentran entretenida. Ya, pero que salen en todos lados. Salen en pruebas de la PSU, bueno, en este caso se llama prueba de transición, salen en las pruebas del FINSE, salen en todas las pruebas de enseñanza media, ¿ya? Sí o sí salen, ¿ya? Entonces, colocar una tablita y dentro de esa tablita usted tiene que hacer un análisis con respecto a las probabilidades. Entonces dice, al realizar una encuesta sobre el uso de transporte, se obtuvieron los siguientes datos, ¿ya? Entonces, dividieron los datos, mire, fíjese, dividieron los datos entre los que utilizan y no utilizan el metro y entre los que son hombres y mujeres, ¿ya? Lo dividieron por género también. Esto se llama una tabla de doble entrada, ¿ya? Entonces nos dice ahí, si podemos interpretar los datos, aquellos que utilizan el metro son 60 hombres y 20 mujeres en la encuesta que realizaron. Y aquellos que no utilizan el metro son 40 hombres y 80 mujeres, ¿ya? Entonces después yo ahí les planteo las preguntas, ¿cuál es la probabilidad de que una persona use el metro? ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer no use el metro? ¿Ya? ¿Y cuál es la probabilidad de que use el metro dado que es hombre? Entonces, fijémonos que lo primero, yo siempre les recomiendo acá en este tipo de ejercicios, que ustedes coloquen los datos totales, que les va a servir para poder hacer los cálculos, ¿ya? Entonces, fíjense que coloqué abajo total una nueva tablita, ¿cierto? Donde si sumamos todos los hombres en los que utilizan metro y no utilizan metro son 100, y también mujeres, ¿ya? Por lo tanto, los casos totales sabemos que son 200, ¿ya? 200 encuestados. Y ahí también me debería dar, tanto por este lado, ¿cierto? Por esos dos valores, y estos dos valores me debería dar siempre lo mismo, ¿ya? Entonces yo sé que los que utilizan metro entre mujer y hombre son 80, ¿cierto? Suma estos dos valores, y aquí estos dos valores son 120, la suma de esos dos me dio 200, ¿ya? Entonces esto, lo que está acá, representa los casos totales. Voy a colocar una T de totales, ¿ya? Esos son los casos totales, el 200. Entonces, respondamos a la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona use el metro?
Me está preguntando por una persona, solamente la condición que me está dando es que use el metro. Entonces, que sí use el metro, me voy a enfocar acá, ahí, en ese de aquí, que sí use el metro. Y me habla de cualquier persona, no me está diciendo que sea mujer o que sea hombre. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Los casos favorables, en este caso, sería este valor que está acá, ¿ya? Este lo voy a colocar casos favorables, ¿ya? Entonces, como me pregunta solamente por cualquier persona, no me diferencia entre género que usa metro, voy a considerar todos, ¿ya? Y esos son 80, 80 usan el metro. Por lo tanto, casos favorables me queda 80 y casos totales 200. Entonces me queda 80 dividido 200. Al aplicar pueden hacer el cálculo con la mano o también pueden hacerlo por calculadora, ya en la prueba yo no tengo ningún problema, y eso les da 0,4. ¿Ya? Entonces, la respuesta, la probabilidad de que una persona use el metro es del 40%. ¿Ya? Y yo tomo una persona al azar de todo este grupo de 200 encuestados, tomo una persona del azar, tengo el 40% de que use el metro. ¿Ya? Ahora veamos la segunda. Por favor, deténganme si voy muy rápido. ¿Se entendió el primer problema? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, Sí. ya, qué bueno. Ya, veamos vamos a borrar, ese siempre está, pues, ese siempre va a ser el caso total. Ese siempre es caso total. Este es el que puede cambiar. Veamos el segundo problema. Dice, ¿cuál es la probabilidad, lógicamente si yo tomo una persona al azar, de que una mujer no use el metro? Fíjense acá, me está diciendo que sea una mujer y que además no use el metro. ¿Ya? Me está condicionando a dos cosas. Que sea una mujer y que no use el metro. Entonces, me voy a enfocar, fíjense que ahí cuando hablamos del I nosotros habíamos dicho que era intersección, ¿ya? Entonces, yo me voy a enfocar acá, que no use el metro, ahí me enfoco, y que sea mujer, me enfoco ahí. Y como hablamos de intersección, va a ser aquí el conjunto que se intersecta. ¿Cuál es el conjunto que se intersecta? Este de acá, ¿ya? Estas son las mujeres, ¿cierto?, que no usan el metro. Por lo tanto, en este caso, van a ser los casos favorables, ¿ya? Esos son los casos favorables. Por lo tanto, la probabilidad que sea mujer y no use metro, ¿ya?, es 80 dividido también, nuevamente, 200, ¿cierto? Los casos totales. Y eso me da 0,4. Entonces quedó igual que la otra, ¿no? No necesariamente tiene que quedar igual, ¿cierto? A veces puede ahí variar los datos, pero en este caso coincidió. Coincidió que la probabilidad de que yo al azar elija una mujer, elija una persona, sea mujer y que no use el metro. ¿Ya? Y eso me dio el 40%. ¿Ya? Aquí lo que estoy haciendo, estoy aplicando la probabilidad de intersección. ¿Ya? Y fíjense que aquí, si yo tomo este conjunto de acá, todo ese conjunto, y tomo ese conjunto, la intersección justamente son esos que están ahí. ¿Ya? ¿Se entendió? Profesor, pero en la primera igual escogió mujer. No, la primera escogí la totalidad, porque me dicen solamente que use el metro. Por lo tanto, me enfoqué acá nomás. Y como no me da a elegir si es hombre o mujer, elijo todo. Y la suma de todo, ¿cuánto es? La suma entre hombres y mujeres que usan el metro son 80. Coincide, pero no son los mismos datos. Este de acá, ya, este de ahí, representa la cantidad que usa el metro entre mujer y hombre, este va de acá. Y este de acá representa las mujeres que no usan el metro. ¿Ya? Ya, profesor, ahora sí que no. Ya, y la última, y estas son las que este va a salir sí o sí en la prueba, sí o sí, ¿ya? Dice cuál es la probabilidad de que use el metro dado que es hombre. Y aquí el dado, ese dado que está ahí, ¿ya? Ese dado, que me está condicionando el problema. Condicionando. ¿Ya? Por lo tanto, voy a borrar todo esto de acá arriba. Y lo que me está diciendo es que ahora mi
espacio muestral se va a restringir. ¿A qué se va a restringir? Solo a los hombres, ¿ya? Me voy a restringir solamente acá. Ahí me voy a restringir, ¿ya? Entonces ahora mis casos totales, esos van a ser mis casos totales. Esos son los casos totales. ¿Ya? Y me dice la probabilidad de que use metro. Entonces los que usan metro, los casos favorables, esos son los casos favorables. Casos favorables. Entonces, ¿cómo me quedaría aplicando la regla, se me fue, la regla de Laplace, ¿ya? Me quedaría la probabilidad, ¿cierto?, de que usen el metro, le voy a colocar m de metro, dado que es hombre, ¿ya? Va a ser igual a los casos favorables, que en este caso los casos favorables son 60, dividido por los casos totales, que son 100. Bueno, y eso es igual a 0,6, que representa el 60%. ¿Ya? Ahora, ¿cómo queda cuando yo aplico la definición? Porque ahí lo que apliqué fue la regla de Laplace arriba. Y abajo lo que estoy aplicando es la definición, ¿cierto?, de probabilidad condicional. Entonces, en la definición, por eso es importante que ustedes sepan elegir qué voy a aplicar. Si me aprendo la regla de Laplace y la aplico sabiendo qué es lo que tengo que hacer, lógicamente, o aplico la definición de probabilidad condicional. ¿Qué me dice la probabilidad condicional? Recordemos que la probabilidad condicional me dice que la probabilidad de que use metro, dado que es hombre, va a ser igual a la probabilidad de que use metro y sea hombre, ¿ya?, dividido por la probabilidad de que sean hombres. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos acá, la probabilidad de que use metro y sea hombre, ¿ya?, aquí está, 60 sobre 200, los casos totales, ¿ya? Y la probabilidad de que sea hombre, me voy acá, va a ser 100 sobre 200. Pero como al simplificar, al dividir, este valor se va con ese, solamente me queda esto de acá, que es lo mismo que está acá, ¿ya? Y eso me da 0,6. Por lo tanto, la respuesta es la probabilidad de que sea hombre, de que use el metro, dado que es hombre, es del 60%. ¿Ya? Entonces aquí es sumamente importante. Si quieren aplicar la regla de Laplace, cuando hablamos de probabilidad condicional, yo tengo que restringir mi espacio muestral. Si voy a aplicar la definición, ya, en la definición aquí yo tengo que saber qué significa cada uno de los datos. ¿Ya? Es como lo más complicadito. Pero en la tabla en esta tabla de doble entrada, es fácil identificarlo, porque me dice, ¿cuál es la probabilidad de que use metro? Ya, yo me voy que use metro. Dado que es hombre, ya, entonces me voy a enfocar aquí nomás, en este lado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Pasó la muda. Oh, están durmiendo, mejor hable muy fuerte. Hablemos despacito, profesor. No despertó. Somos lo único que estamos despiertos. A ver si hay alguno que esté. Ahí parece que Por último, despertó. sí, está bien o no entendió, algo que digan que están ahí. Dígame, Patricia, Ahí. parece que Patricia despertó. Diga. Es que, ¿por qué divide el 60 en 100 y después, ¿por qué 60%? ¿Por qué no lo deja así nomás? Ah, sí, puede quedar, usted si la respuesta, que ¿por qué coloco todas las respuestas? Porque dentro cuando como hay es de selección múltiple, ¿cierto? Puede que la respuesta salga como porcentaje, como un decimal o como una fracción, ¿ya? Entonces es importante que usted haga la relación entre la fracción, el decimal y el porcentaje. Por eso lo hago así, ¿ya? Porque como ustedes saben en las pruebas, yo a lo mejor voy a colocar, puedo colocar 0,6, 0,4, 0,2 y 0,3, la opción. O también puedo colocar 60, 40, 20% y 90%. O puedo colocar 9 dividido 10, puedo colocar 6 dividido 10, o 3 dividido 5, hay como fracción, ¿ya? Por eso es importante que ustedes sepan relacionar tanto las fracciones, los decimales, como
los porcentajes. Por eso. Pero si en una prueba escrita usted me coloca como un decimal, o me lo deja como una fracción, está bien. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, quedan 3 minutos. Como siempre, yo les dejo un ejercicio para que vayan practicando. No lo voy a borrar, así que lo hacen tranquilito cuando tengan. Ojalá lo hagan ahora al tiro ya, sería ideal. Lo voy a buscar al tiro. A ver. Profesor, ¿la nota es directa? La nota de la prueba. Sí. Aquellas personas que me enviaron trabajo en el primer semestre, yo les dije que a ellos lo iba a ayudar. ¿Ya? A ellos lo iba a ayudar con una ponderación. ¿Qué quiere decir? Que los trabajos que me enviaron, más la nota, yo hago una ponderación, a lo mejor el 40-60 o el 50-50, y ahí le va a subir la nota, porque la mayoría de las personas que me enviaron sus trabajos también tienen nota arriba de 5, de 6, algunos hasta 7. Por lo tanto, a aquellas personas les va a ayudar. Pero a aquellas personas que no me enviaron ningún trabajo, lógicamente la nota va directo al libro. ¿Pero del primer semestre? Sí, pues las actividades que realizamos en el primer semestre. ¿Cuándo va a ser la prueba, profe? El 15 de octubre. Ya. ¿Ya? Bueno, le acabo de mandar al chat, ahí le envié al chat el enlace para que ustedes vayan, descárguenlo al tiro, por favor, para que después lo tengan de respaldo. A lo mejor no van a alcanzar, porque quedan solamente 2 minutos. Y tiene, bueno. No. Perdón, que se escuchó mal, Francini. Yo no sé descargarlo. ¿No puede qué, perdón? Yo no sé descargarlo. No, tiene que, mire, usted coloca en el chat, se coloca ahí en el chat del Zoom, y le aprieta nomás, le aprieta el link y le va a salir al tiro otro al ladito. Solamente lo aprieta, nada más. Nada más. Ya, fíjense que son 3 ejercicios muy similares. Uno donde pregunto la probabilidad que sea mujer y que use redes sociales. ¿Ya? Este tiene que ver con las redes sociales, muy parecido recién. ¿Ya? Otra dice cuál es la probabilidad de que sea hombre y que use redes sociales, ¿ya? O que use redes sociales. Fíjense que la primera es I, ¿ya? Y en la otra es O, ¿ya? Y la última dice cuál es la probabilidad de que use redes sociales dado que es una mujer. ¿Ya? Eso tiene mucha similitud con lo que acabamos de ver. ¿Ya? Pero ahora lo que condiciona es la condición de mujer. Entonces, si nosotros vamos a aplicar alguna de las definiciones que hemos visto, en la primera tengo que aplicar la probabilidad de intersección, en la segunda la probabilidad de suma, de unión, y aquí es la tercera probabilidad condicional. ¿Ya? Les dejo este ejercicio para que ustedes puedan realizarlo, para envíenme la respuesta, porque eso me va a servir a mí para ver cómo están y en qué me tengo que enfocar más antes de la prueba. ¿Ya? Porque la próxima semana es la última semana que vamos a estudiar para la prueba.